Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo con dos documentos sobre entrenamiento, hipertrofia hormonas sobre entrenamiento y otro sobre planificación y armado de rutinas. Son textos, bueno, bastante técnicos, ¿eh? Guías prácticas. Exacto. El objetivo es sacarles el jugo, ¿no? Entender bien cómo crece el músculo, cómo planificar de forma eficaz para, bueno, para conseguir lo que se busca y también cómo evitar los típicos problemas como las agujetas exageradas o el sobreentrenamiento. Vamos, ir al grano de lo que dicen estas fuentes. Perfecto. Pues empecemos por el principio. La hipertrofia. ¿Qué es lo más llamativo que nos cuentan estos papeles sobre cómo ganamos músculo? Pues mira, yo creo que lo más interesante es la diferencia que marcan, muy práctica, entre dos tipos, la sarcoplasmática y la sarcomérica. Es que no es solo teoría, define cómo tienes que entrenar según lo que busques, cómo. O sea, ¿te refieres a entrenar para parecer más grande o para tener más fuerza real? Justo eso. La sarcoplasmática es más de volumen visual, por así decirlo. Aumenta el líquido, las proteínas que no se contraen, dentro del músculo. Y esto se consigue, pues, con más repis, ¿sabes? Intensidades más moderadas, un 60-80% de tu máximo, de la RM. Piensa en la estética, en la definición muscular. Entendido, como que el músculo se hincha más, ¿no? Vale. ¿Y la otra, la sarcomérica? Esa, esa es la fuerza pura. Ahí lo que crecen son las proteínas que sí tiran, la actina y la miosina. Implica ganar fuerza de verdad, ¿eh? Y se estimula con mucha intensidad, cerca del 90% de la RM, poquitas repeticiones. Pero ojo, lo curioso es que dicen que un rango intermedio, entre el 50 y el 90% de la RM, es como el punto dulce para la hipertrofia en general. Ya. Porque activas fibras rápidas que arrastran a las lentas o algo así leí. Exacto, algo así. El caso es que saber qué tipo de crecimiento buscas, pues te cambia el entrenamiento. Y esto nos lleva directos a la planificación. Las fuentes insisten mucho en tener objetivos claros, ¿verdad? Fundamental. Es que si no sabes si buscas fuerza, tamaño o perder grasa, es imposible acertar con los ejercicios, con los métodos. Recomiendan centrarse en una cosa, un objetivo, al menos 8 o 12 semanas. Intentar hacer todo a la vez, pues no funciona bien, diluye los resultados. Claro, el que mucho abarca. Y ahí es donde entran los principios estos básicos. Especificidad, progresión, sobrecarga. Suenan un poco a libro de texto, pero ¿cómo se aplican en el día a día? Pues son la clave para no quedarse atascado, básicamente. Especificidad es simple. Si quieres mejorar en algo, haz ese algo. El cuerpo se adapta a lo que le pides, ni más ni menos. Progresión. Bueno, es el arte de ir subiendo poco a poco. Las fuentes sugieren aumentar la carga a un 5%, más o menos. Y ojo, esperar unas 2 semanas para que el cuerpo lo asimile antes de volver a subir. Ajá, como darle tiempo a que se acostumbre. Eso es, un pequeño empujón, tiempo para asimilar y luego otro. Y la sobrecarga es simplemente, pues, darle al cuerpo una razón para mejorar. Más frecuencia, más duración, más intensidad. Pero muy importante, no cambiar más de una cosa a la vez. Orden. Ese aumento gradual, estructurado. Eso suena a lo que se llama periodización, ¿no? Exacto. Planificar por ciclos. Microciclos, mesociclos, vamos, semanas, meses. Permite jugar con el volumen y la intensidad de forma inteligente. Y esto no es solo para atletas, ¿eh? Es la manera de seguir mejorando y, súper importante, de gestionar la recuperación para no quemarse. Hablando de recuperación, los documentos la llaman la otra mitad importante. O sea, que no vale solo con tumbarse en el sofá. ¿Qué va? Para nada. La recuperación activa, eso de hacer algo suave los días de descanso, es vital. Mejora la circulación, ayuda a limpiar, digamos, residuos. El entrenamiento es solo la mitad del trabajo. La recuperación bien hecha es la otra mitad. Sin eso, no hay progreso que dure. Vale, vale. Y más allá de la parte física, de los músculos, está la química del cuerpo. ¿Qué dicen estas guías sobre las hormonas? ¿Son importantes? Hombre, son como los directores de orquesta internos. La testosterona, por ejemplo, que es clave para crecer y reparar, tiene su momento álgido a los 30-40 minutos de empezar un entreno intenso. Y luego a los 90 minutos empieza a bajar. Esto sugiere que quizás sesiones más cortas e intensas pueden ser más eficientes hormonalmente hablando. Interesante.
¿Y suele estar más alta por la mañana? Sí, eso dicen también. Por la mañana los niveles suelen ser más altos. ¿Y qué hay de la hormona del crecimiento, la STH? Esa es la curranta nocturna. Es crucial para recuperar el nivel metabólico y su pico es durante el sueño profundo. Así que dormir bien y a horas regulares, pues no es un capricho, es parte fundamental del proceso según estas fuentes. Otro tema que siempre sale, las agujetas, el DIMETS. ¿Son buenas, malas? ¿Qué son exactamente? Más bien son una señal. Una señal de que el cuerpo se está adaptando a algo nuevo, o más intenso de lo normal. Sobre todo pasan con el trabajo excéntrico, cuando frenas el movimiento, ¿sabes? La teoría que más se acepta es que son microlesiones, pequeñas roturas. ¿Y se pueden evitar o minimizar? Sí, claro, con una progresión gradual, sin pasarse de golpe. Y estirar bien después de entrenar también ayuda. Leí una recomendación del ACSM que me pareció, bueno, bastante práctica sobre cuántos días entrenar. Sí, la verdad es que sí, es bastante liberadora para mucha gente. Dicen que para mantener la masa muscular puede bastar con hacer una serie de 8 a 12 repeticiones, de unos 8 o 10 ejercicios básicos, 2 veces por semana. Y fíjate en el dato, entrenar 2 días a la semana te da como el 80% de los beneficios de entrenar 3. ¡Ostras! Eso facilita mucho las cosas, ¿no? Para la gente con poco tiempo. Desde luego, hace que sea mucho más realista poder cumplir con el plan. Esto rompe un poco el mito de cuanto más, mejor. Y nos lleva al otro extremo, el sobreentrenamiento. ¿Cómo nos damos cuenta antes de que sea un problema serio? Pues lo definen como un desequilibrio claro. Cuando el estrés, y ojo, no solo el físico, también el mental, supera tu capacidad de recuperarte. El síntoma más claro, el que más repiten, es el desgano. Esa apatía total hacia el entrenar, cuando antes te motivaba, es una señal de alarma muy potente. ¿Alguna otra pista para estar alerta? Sí, hay varias. Que el pulso en reposo por la mañana esté un 10% o más por encima de lo normal. Un cansancio que no se va ni descansando, rendir peor, estar más irritable, dormir mal. El cuerpo te avisa, ¿sabes? La clave para evitarlo es aplicar todo lo que hemos dicho. Buena planificación con periodización, cuidar la recuperación activa y pasiva, variar los entrenos y sobre todo escuchar esas señales. Parar si hace falta. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas clave de estos documentos para quien nos escucha. Yo creo que lo fascinante es cómo conectan la teoría, la fisiología, con la práctica del día a día. Desde entender si buscas más volumen o más fuerza pura, lo de sarcoplasmática versus sarcomérica, que ya te guía en cómo entrenar, hasta comprender que la planificación por ciclos y la recuperación son tan importantes como el esfuerzo mismo. No se trata solo de entrenar duro, sino de hacerlo con inteligencia. Totalmente de acuerdo. Las claves serían definir bien qué se busca, aplicar la progresión con paciencia, la especificidad, escuchar las señales del cuerpo, como las agujetas, y tomarse la recuperación muy en serio. Y ese dato de que 2 días por semana pueden ser súper efectivos es, bueno, un alivio para muchas agendas. Exacto. Y para terminar, quizás una reflexión para darle una vuelta. Sabiendo que procesos internos como las hormonas tienen sus propios ritmos, sus horas punta, y que el cuerpo nos manda señales claras de si se está adaptando bien o si está al límite, ¿cómo podría esto cambiar nuestro enfoque? Quizás valorar más la constancia y la inteligencia en el entrenamiento, por encima de buscar siempre la máxima intensidad posible, para conseguir resultados que de verdad duren a largo plazo.